Bueno, hola a todos. El siguiente es un video de apoyo para poder comprender de mejor forma la resta de números enteros. Así que entendamos que para poder hacer esta operación necesitamos comprender algunas cositas antes. Primero hay que saber sumar dos números enteros, que fue lo que trabajamos hace poco. Y lo segundo, recordar un par de cosas. La primera, a modo de repaso en realidad, es recordar lo que es el valor absoluto, estas rayitas verticales que están alrededor del número. Sabemos que es la distancia entre un número y cero en la recta numérica, pero nosotros nos quedamos con la propiedad que hay detrás del valor absoluto en términos prácticos. Y el valor absoluto de cualquier número, si este valor es positivo, se mantenía positivo, y si el valor era negativo, lo cambiaba a positivo. En palabras simples, el valor absoluto nunca va a ser un número negativo, siempre es un número positivo o el cero. Entonces estas raíces verticales o mantienen el número positivo o lo cambian a positivo si llegara a ser negativo. Entonces ahí está el ejemplo, el valor absoluto de 2 sigue siendo 2. El valor absoluto de 1569 sigue siendo 1569. Claro, son positivos, se mantiene igual. El valor absoluto de menos 10 es 10. El valor absoluto de menos 24 es 24. Fíjense ahí que él cambia el valor a positivo, cambia el signo. Y así el valor absoluto de 76, ustedes lo podrían ya responder en unos segundos, ya lo saben, ¿cierto? Si lo pensaron que era 76, están bien. Y si es menos 5, unos segunditos para pensarlo, si pensaron que era el 5, también. No olviden entonces el valor absoluto del 0, por si acaso, si lo quisieron pensar, eso da 0. Es la excepción y nunca hay que olvidarlo. Pasemos al segundo concepto que es importante para poder entender la sustracción, que tiene que ver con la adición. Una de las propiedades de la adición, que es importantísima para esta operación, es entender lo que es el inverso aditivo. Algunos le llaman el opuesto. Y en palabras, el inverso aditivo de un número cualquiera, que en este caso lo simbolizamos con la X, por ejemplo, ahí, el valor absoluto de un número cualquiera siempre nos va a hacer pensar en realidad en qué número sumado con este va a dar 0. O sea, si damos los ejemplos, yo tengo el 5, que es un número cualquiera. Entonces el inverso aditivo de este valor del 5 va a ser otro número que sumado con este 5 de 0. Y si ustedes lo piensan, el único número que sumado con 5 da 0, uno se da cuenta que tiene que ser negativo, para que se reste ni de 0. Tiene que ser con un signo diferente. Y al final uno se da cuenta que es el mismo símbolo 5, pero con el signo cambiado, negativo. Claro, 5 más menos 5 da 0, ¿cierto? Pensemos en otro ejemplo, en el menos 10. ¿Qué número sumado con el menos 10 da 0? Entonces el inverso aditivo menos 10, uno lo busca. A ver, necesito llegar a 0, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que el número tiene que ser positivo para que se resten. Y el único número que calza en ese sentido es el 10 positivo. O sea, el mismo símbolo pero con el signo positivo, cambiado. Y con el 8, el único número que sumado con 8 da 0 es el menos 8, ¿cierto? Y si se fijan en los tres ejemplos, yo lo marco con una flecha, del 5 cambió al menos 5, del menos 10 cambió al 10, del 8 cambió al menos 8. Entonces lo único que hace el inverso aditivo es cambiarle el signo al número. Entonces esto es un cambio de signo nomás. Bueno, ustedes pueden preguntarse, ¿qué pasará
con el cero. El cero es la excepción. De hecho, el único número que sumado con cero es el que no cambia de signo. Tiene que ser el mismo número, ¿cierto? Esa es la excepción. El inverso aditivo del cero es cero. Pero para todo lo demás va a haber un cambio de signo. Simplemente un cambio de signo. Entonces tenganlo en mente este cambio de signo que va a ser clave. Lo otro que hay que saber bien fue lo que practicamos hace un poco, que tiene que ver con la adición. Y ahora vamos a definir, perdón. Bueno, antes de eso, lo repito, en palabras simples, para obtener el inverso aditivo de un número, solo necesitamos cambiarle el signo. ¿Ya? Bueno, con eso cerramos. Ahora sí, vamos a la sustracción de dos números enteros. Entonces, la definición dice que para poder restar dos números enteros, lo único que necesitamos hacer es sumar el primer número, que llamamos minuendo, con el inverso aditivo del segundo número, que también se llama sustrayendo. Entonces, fíjense que para poder restar dos números enteros no es llegar y restarlo. Hay que hacer algo antes, hay que hacer una transformación, por decirlo de algún modo. Entonces la definición dice que hay un cambio. Y vamos a usar letras primero para definirlo y después lo vamos a trabajar con los ejemplos y se van a dar cuenta que no es complejo. Entonces vamos a tener dos números cualquiera, le damos a las letras para entenderlo como propiedad, como fórmula. Si A y B son números enteros, la definición de sustracción dice que primero esta sustracción siempre va a ser una adición. Entonces aquí hay un cambio de signo. La sustracción pasa a adición, menos a más. Y el segundo, o la segunda parte de la sustracción, dice que el segundo número, que en este caso está simbolizado con la letra B, este segundo número también va a cambiar de signo. Pero este es el inverso aditivo. Entonces, en resumen, para poder para poder restar dos números enteros, necesitamos primero cambiar siempre el símbolo menos a más de la operación, o sea, esto va a quedar de operación adición, y el segundo valor siempre va a cambiar de signo. Entonces hay que hacer un doble cambio de signo en palabras sencillas. Siempre la sustracción de menos pasa a más y el segundo número va a cambiar de signo. Y hecho esta transformación, como esto es una adición, hay que resolverlo como antes. Hay que hacer la operación de adición. ¿Se acuerdan? Signos distintos, signos iguales. Entonces hagámoslo con ejemplo y vamos a ir viendo cómo cambia esto con este doble cambio de signo que estamos hablando. Primero hagamos dos ejemplos usando la misma fórmula y después les voy a mostrar que esto se puede hacer de manera más sencilla. Incluso más adelante, en algunos casos, se puede hacer mental este cambio de signo. Y eso vamos más adelante, cuando sea un poquito más grande. Entonces partamos con los ejemplos que vamos a hacer aquí. 4 menos 7. Entonces fíjense aquí, el signo de sustracción pasa a adición, primer cambio de signo, y el 7 cambia al inverso, menos 7. Se hizo el doble cambio de signo. Y ya lo transformamos a adición, y como es una adición, hay que ver si tiene signo igual o distinto. Y acuérdense, tiene signos distintos. Se resta. 7 menos 4 da 3. Chequeamos cuál tiene el mayor valor absoluto. Este es el 7. Este es el que le da el signo. Entonces es negativo. Se fijan, el primer paso es lo importante. El segundo ya se sabe cómo resolver, que es lo que vimos hace poco tiempo. Segundo ejemplo, 3 menos menos 6. El primer cambio entonces pasa a más. Y el segundo número cambia al inverso aditivo. Cambia a más 6. Algunos no le colocan el menos. Entonces queda 3 más 6. Bueno, esa es la suma sencilla. Signo iguales sería, pero ¿para qué lo vamos a explicar así? 3 más 6 da 9.
La idea, ojalá, es que no tengamos que hacer esta escritura hacia la derecha en dos pasos. La idea, ojalá, es hacerlo encima. Entonces, vamos a hacer este doble cambio de signo encimita. Entonces, fíjense, vamos al tercer ejemplo. Menos 5, menos 1. Entonces, el menos pasa a más. Lo marco. Y el 1 se cambia por el inverso, queda negativo. Entonces queda menos 5 más menos 1. Signo igual o distinto. Se dieron cuenta, ¿no? Son signos iguales. Se mantiene el menos. Y se suman los valores absolutos. 5 más 1, 6. Recuerden el valor absoluto cómo se utiliza mentalmente. Vamos con el ejemplo siguiente. Menos 1 menos menos 8. Este siempre cambia más. Ese no es problema. Y el segundo número se cambia por el inverso aditivo. Entonces lo vamos a colocar aquí encima. Más 8. Y lo hicimos encimita. Y ahí me doy cuenta qué es lo que quedó con el doble cambio. Signo igual o distinto. ¿Se dieron cuenta? Igual o distinto. Son signos distintos, ¿cierto? Se resta. 8 menos 1, 7. Y como el valor absoluto del mayor es positivo, sigue siendo así positivo. Vamos con el que viene. 2 menos menos 4. Le cambiamos el signo más de la operación y este con el segundo número, el inverso. Y queda más. 2 más 4, 6. Queda una suma normal, no hay problema. Último ejemplo, 5 menos 9. Le cambiamos el símbolo a adición y el 9 cambia a menos 9. Se lo marco ahí. Signo igual o distinto. ¿Se dan cuenta? Distinto, ¿cierto? Se resta. 9 menos 5, 4. Y el mayor en valor absoluto, que es el 9, es negativo, entonces queda menos 4. Entonces, si se dan cuenta, a modo de resumen, la sustracción de dos números enteros implica un doble cambio de signo, donde el primer valor pasa siempre a más, el primer signo de operación pasa a adición, hay un cambio siempre a más. Y el segundo número, ojo, el segundo número, no el primero, por favor, es el segundo número, ustedes lo ven a la derecha incluso. Ese es el que cambia de signo. Si es negativo pasa a positivo, si es positivo pasa a negativo. Y hecho ese cambio de signo, usted resuelve como si fuera una adición, ya sea con signos iguales o signos distintos. Y eso es todo. Bueno, nos vemos. Espero que les haya servido este video de ayuda. Ante cualquier duda, bueno, nos escriban a las redes sociales, a los mails, a todas las formas de contacto entre ustedes y los profesores. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.